Buen día a todos, reciban un cordial saludo. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, le escuchamos. Muchas gracias, Julieta. Reciban un cordial saludo y una cordial bienvenida a este nuevo foro internacional desarrollado por la Escuela de Posgrados en Derecho, esta vez con la temática autoridades jurídicas, interpretación y creación del derecho. Muchas gracias a todos por la confirmación del audio. En esta ocasión tenemos como panelista a la doctora Julieta Rábanos, quien es investigadora postdoctoral de la Universidad de Génova, Italia. Previo a dar inicio a la ponencia de ella, sí me gustaría leerles un poco del resumen de la hoja de vida de la doctora Julieta Rábanos. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, magíster y doctora por la Universidad de Génova, Italia. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en la Universidad de Génova y como profesora de grado y posgrado en diversos países. Paralelamente a su actividad académica de docencia y de investigación, se ha desempeñado como asesora legislativa a tiempo completo de la presidencia de la primera minoría de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la República de Argentina. Para mí es un honor presentar a la doctora Julieta Rábanos en este nuevo foro internacional. Doctora Julieta tiene el uso de la palabra como parte de las indicaciones para este foro, como lo hemos hecho previamente. La doctora Rábanos realizará su ponencia. Al finalizar esta ponencia, los participantes pueden hacer uso de sus preguntas o activar en el mismo chat mediante esta opción y yo procederé a leerlas al final de la exposición. Doctora, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Valeria, y ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado para escuchar esta charla. ¿Me escuchan bien? Primero, antes que nada. Sí, doctora, le escuchamos bien. Perfecto, muchísimas gracias, porque la otra vez he tenido problemas con los auriculares y hablé durante 5 o 10 minutos sin que nadie me escuchase. Muchísimas gracias por las confirmaciones. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esta charla resulte de interés y además que pueda, digamos, dar algunas ideas que puedan ser debatidas o que puedan ser de utilidad, sobre todo para el análisis y la comprensión no solamente teórica, sino también práctica de los fenómenos jurídicos de nuestros respectivos sistemas jurídicos, sobre todo nacionales. Mi intención con esta charla es proponerles algunas ideas relacionadas con la relación de los conceptos de interpretación, derecho y autoridad en el marco de los sistemas jurídicos y principalmente tratar de proponer una relación de cómo se articulan el concepto de derecho que uno tenga, la teoría de la autoridad no, perdón, la teoría de la interpretación que uno sostenga para dar, por un lado, una caracterización de cuáles son las autoridades jurídicas que tiene cada sistema, si hay determinados tipos, cómo se articulan entre sí, cuáles son sus características, cuáles son las características de las decisiones que toma cada una de estas autoridades y cómo específicamente cómo se articulan entre sí en el fenómeno jurídico en sentido amplio, y por el otro lado tratar de dar algunas ideas sobre cómo puede determinarse digamos, qué es la discreción, qué es el error en el marco de cada una de estas autoridades jurídicas, con el objetivo también de poder identificar luego digamos, o establecer criterios para analizar las diferentes decisiones tomadas por las diferentes autoridades jurídicas para poder ser reconstruidas y luego, obviamente, también eventualmente criticadas. En este sentido, me gustaría comenzar dando algunas nociones centrales que me parece que están en juego, que son las nociones de derecho, las nociones de autoridad y las nociones de interpretación. En este sentido, por un lado, cuando se habla de derecho hay innumerables formas, innumerables posiciones acerca de qué se considera
de qué se considera derecho. Yo en este caso voy a restringirme a aquellas posiciones que consideran que el derecho es un tipo de lenguaje o discurso, específicamente un tipo de lenguaje de las autoridades normativas, cuyo producto son, digamos, que resulta como producto de determinados actos de estas autoridades normativas, que podríamos llamar actos autoritativos. Que sea el derecho también tiene que ver con cuáles sean estos actos autoritativos de los cuales estamos hablando. En este caso, podríamos pensar, por ejemplo, que actos autoritativos producen textos, digamos, oraciones en lenguaje natural, a esto le podemos llamar disposiciones normativas, y que las autoridades jurídicas, a través de esos actos normativos, pueden producir normas que, según una teoría, digamos, una concepción de las normas, podríamos definir como significados de textos. En este caso, entonces, de esta sugerencia, hay tres formas de concebir el derecho, mínimamente. Una, al derecho como un conjunto de disposiciones normativas, esto es, de textos emitidos o formulados por autoridades jurídicas. Por el otro lado, tenemos... ¿alguien ha levantado la mano? Creo que ha sido un accidente. En todo caso, sigo adelante. Por el otro lado, tenemos una definición de derecho que es como conjunto de normas obtenidas de algún modo por autoridades jurídicas. Y por el otro lado tendríamos una tercera posibilidad, que sería que el derecho es un conjunto de disposiciones normativas y de normas, o de normas obtenidas por autoridades jurídicas basándose en determinadas disposiciones normativas dictadas por otras autoridades jurídicas. Esto es importante porque en el primer caso el derecho sería un conjunto de disposiciones normativas, en el segundo caso extremo sería un conjunto de normas y en el tercer caso sería un conjunto de ambas cosas, dado que las normas obtenidas por determinadas autoridades normativas presupondrían la existencia de disposiciones normativas también emitidas por otras autoridades. Esto en cuanto a la noción de derecho. Por otro lado, tendríamos la noción de autoridad. En relación con la noción de autoridad hay una innumerable también cantidad de posiciones con respecto a qué es la autoridad, pero sobre todo ligadas hacia la autoridad en un sentido extrasistemático, es decir, en lo que se refiere al problema de la así llamada normatividad, es decir, del estatus o del posible estatus autoritativo de los enunciados jurídicos. En este sentido, yo aquí quiero separar esta noción de autoridad que, por ejemplo, es la discutida por Joseph Raz, y es la discutida cuando se habla de, por ejemplo, el deber general de obedecer al derecho, toda esa discusión, y me concentraré en lo que podríamos llamar la autoridad jurídica entendida como autoridad intrasistemática, es decir, como autoridad dentro de un sistema jurídico determinado. Ya no nos estamos preguntando acerca de la validez o la normatividad de un sistema, sino simplemente al interno del sistema, dentro del sistema, cuáles son las diferentes, digamos, los diferentes sujetos o los diferentes entes que son considerados como autoridades. En este caso, podríamos definir la autoridad jurídica a través del concepto de competencia. Entonces, la autoridad jurídica como autoridad intrasistema podría ser definida como un sujeto competente, es decir, autorizado. Bueno, hay un montón de discusiones acerca de qué es la competencia, qué es una norma de competencia, pero fundamentalmente sería un sujeto al cual le es conferida la habilidad normativa de realizar actos jurídicos de acuerdo con una determinada norma de competencia que pertenece a ese sistema jurídico. Como les decía al principio, estos actos jurídicos pueden consistir fundamentalmente en, para lo que nos interesa ahora en este momento, en la producción de una disposición normativa o en la producción de una norma. Obviamente también hay
teóricos de la competencia que agregan a la producción de disposiciones normativas y a la producción de normas la ejecución de determinados actos, como por ejemplo de las autoridades ejecutivas como la policía o la ejecución judicial, que son actos que no parecen producir ni una disposición normativa ni una norma, sino llevar adelante una determinada acción. Voy a dejar esto de lado para no complicar lo que quiero tratar en esta charla. Simplemente pongo este asterisco para que sepan que también esto puede ser considerado. Y creo que la idea principal aquí para llevar adelante es que sea la disposición normativa que la norma, en este caso, pueden ser vistos como productos de decisiones tomadas por estas autoridades jurídicas. Es decir, estos actos jurídicos pueden ser concebidos como productos de una decisión por parte de estos sujetos competentes para llevarlos a cabo. Y como producto de una decisión puede ser reconstruido, dependiendo obviamente de lo que veremos a continuación, como la conclusión de un razonamiento llevado a cabo por estas autoridades jurídicas. Y cuando pongo un otro asterisco aquí, es que dependiendo de qué se considere con llevado a cabo, porque hay una diferencia fundamental entre lo que es el contexto de descubrimiento de una decisión y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento son todos aquellos eventos que causalmente pueden explicar la decisión, es decir, que han conducido causalmente a la decisión, pero por el otro lado tenemos el contexto de justificación que no necesariamente coincide con el contexto de descubrimiento, sino que es un contexto en el cual se aducen razones a favor de esa decisión tomada que pueden o no tener que ver con las razones en sentido de motivos, de eventos causales que pueden explicar la acción. En un caso se explica la acción, en el otro caso se la justifica. Y todo este discurso que estamos haciendo o que estoy haciendo en el marco de esta charla está ligado al contexto de justificación. Y cuando, en este sentido, cuando hablo de razonamiento, de aquí en adelante, siempre me estoy refiriendo a aquello que aparece en el contexto de justificación, que es el proceso de aducir razones de modo más o menos estructurado, dependiendo del tipo de razonamiento, cuya conclusión es la decisión tomada por la autoridad. La última parte de la noción de autoridad jurídica que me parece interesante tocar es los dos tipos tradicionales de autoridad jurídica que se han considerado que existen. Por un lado, la autoridad, digamos, creadora de derecho, y por el otro lado, la autoridad aplicadora de derecho. Tradicionalmente se ha considerado que la autoridad creadora de derecho es la autoridad legislativa, el legislador en sentido amplio, mientras que la autoridad aplicadora de derecho es la autoridad judicial, pero también la autoridad ejecutiva, entendida como, digamos, los funcionarios administrativos. La idea detrás de estos dos tipos de autoridad jurídica tradicionales o, digamos, clásicos, es justamente la idea de la separación de los poderes del Estado, reflejada en una separación de funciones, donde el principio rector de esta separación sería el de la seguridad o la certeza jurídica. Entonces, digamos, detrás de todo esto está la idea de que debe ser separado de esta forma por motivos, digamos, sobre todo políticos, en relación con la soberanía, los procesos deliberativos, la creación de leyes. En este caso, en esta charla, esto lo dejaré de lado porque lo que quiero concentrarme es en cuestiones conceptuales, más que en, digamos, discursos o ideologías relacionadas con cómo debería diferenciarse o dividirse la tarea de creación, aplicación o, digamos, de composición del derecho en sentido amplio. La última noción, antes de pasar el núcleo de la charla en sí, es la noción de interpretación, pero específicamente la noción de teorías de la interpretación. Interpretación
es una palabra ambigua que fundamentalmente puede referir, hay muchísimas ambigüedades, pero en este caso me interesa referirme a una de ellas, que es una ambigüedad entre la actividad y el producto. Perdón. La interpretación como actividad se refiere a la formulación de una norma desde un determinado texto, en el sentido de la asignación o adscripción de un determinado significado a un texto normativo, y este significado, esta adscripción de significado es una norma jurídica. En este sentido, esta sería interpretación como actividad, pero también se puede llamar interpretación al producto, que es la norma en sí misma. Hay fundamentalmente tres teorías que tratan de responder acerca de qué tipo de acto es el acto o la actividad de la interpretación. Y fundamentalmente son teorías que tratan de responder a ver si la interpretación, sobre todo la interpretación concentrada en las autoridades jurídicas, entendidas como, en esta división tradicional, autoridades de aplicación, es un acto de conocimiento o un acto de voluntad. Es decir, si la adscripción, si la adscripción de significado a un texto normativo es un acto de conocimiento, es decir, en este caso no sería una adscripción, sería simplemente el descubrimiento de ese significado, o si es, por otra parte, un acto de voluntad, que en este caso sería literalmente un acto de adscripción de significado a un texto normativo. En este caso, y rápidamente puedo entrar en detalle si quieren en el debate o puedo extenderme en las preguntas que puedan tener. Hay tres grandes tipos de teorías de la interpretación. Y cuando hablo, paréntesis, un asterisco más, cuando hablo de teorías de la interpretación me refiero a discursos descriptivos acerca de qué es lo que hacen, qué es lo que es el caso cuando alguien interpreta. No me estoy refiriendo aquí a ideologías o doctrinas de la interpretación, que son discursos que tratan de prescribir o decir qué es lo que debe ser el caso cuando alguien interpreta. Esto me parece una cosa importante. Por un lado, tendríamos una teoría cognitiva o cognitivista que sostiene que toda interpretación es un acto de conocimiento, descubrimiento del significado de un texto normativo. Y esto significa que se presupone la existencia en todo texto normativo de un sentido unívoco y susceptible de ser conocido. Y esto significa, a su vez, que para esta teoría el significado de los textos está ya incorporado en el texto mismo y está preconstituido a la actividad interpretativa. Entonces, todo texto normativo es susceptible de una única interpretación verdadera y toda cuestión de derecho, para una teoría cognitivista, es susceptible de una única solución correcta. Esto, como veremos a continuación, parecería borrar o colapsar las nociones que hemos visto anteriormente entre disposición normativa y norma, o mínimamente establecer una conexión biunívoca entre disposición normativa y norma. Por su parte, en el otro extremo del continuum, digamos, de estas teorías de la interpretación, podemos encontrar la teoría escéptica. La teoría escéptica, entendida en sentido amplio, sostiene que la interpretación no es nunca un acto de conocimiento, sino que siempre un acto de voluntad, en el sentido de un acto de decisión, un acto de elección por parte del intérprete. En este sentido, los textos normativos no tienen nunca tienen un único y unívoco significado objetivo preconstituido a la actividad interpretativa. La atribución de significado en este caso es fruto de una decisión discrecional por parte de los intérpretes, que generalmente son las autoridades jurídicas, pero que también incluye a los juristas en sentido amplio, solamente que sus interpretaciones no son autoritativas en el mismo sentido que las interpretaciones, por ejemplo, de un juez. Dentro de las teorías escépticas hay dos variantes, una que es una variante moderada
y una que es una variante radical. La variante moderada sostiene que usualmente los textos normativos son equívocos en el sentido de que son pasibles de diferentes interpretaciones en un mismo tiempo, por usualmente la existencia de una multiplicidad de métodos interpretativos que coexisten al mismo nivel, en el sentido de que no hay prioridad usual o conceptual entre unos y otros, y que además son diacrónicamente cambiantes. ¿Esto qué significa? Que con el tiempo pueden estas interpretaciones o estos métodos interpretativos o la jerarquía o posible jerarquía entre métodos interpretativos puede cambiar, es decir, no es estática. Entonces, el escepticismo moderado entiende que además, que no solamente todo texto normativo es ambiguo en el sentido de que admite diversas interpretaciones, es decir, diversos significados, sino que además cada uno de estos significados es indeterminado, además indeterminado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una zona, digamos que puede haber preguntas acerca de si casos particulares se subsumen, es decir, están dentro del campo de aplicación de estas normas obtenidas a través de la interpretación. Entonces, en este caso, lo que dice el escepticismo moderado es que toda actividad interpretativa es una actividad de decisión, toda actividad interpretativa. Pero se puede separar, en el caso de los jueces, se puede separar entre la actividad interpretativa decisoria en sentido estricto, es decir, la interpretación en sentido estricto, y aquella que es una interpretación no en sentido, digamos, decisoria, no en sentido estricto, sino creadora. Y la diferencia entre interpretación decisoria en sentido estricto y actividad creadora está dada por cuál es el significado que el intérprete elige para adscribir al texto. Si el significado es un significado que puede ser obtenido a partir de los diferentes métodos interpretativos vigentes en una comunidad y en un tiempo determinado, entonces la elección que haga será considerada dentro del escepticismo moderado como una interpretación en sentido estricto. Si la elección de descripción de significado está por fuera de los significados obtenidos con esta pluralidad de métodos interpretativos vigentes en ese momento y en esa comunidad determinada, se considerará que es una actividad creadora. Y esto también tiene, y pongo un último asterisco porque así podemos pasar a la teoría mixta y después a la parte del núcleo de la charla. También esto tiene que ver con la existencia o no de determinadas disposiciones normativas a partir de las cuales poder interpretar, pongamos por caso, o extraer determinados significados. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una diferencia entre lo que se llama normas expresas y normas inexpresas. Las normas expresas son aquellas que pueden decirse que son el significado atribuido a una determinada disposición normativa, mientras que las normas inexpresas, por otra parte, son en realidad construcciones jurídicas en el sentido de que son significados que no se corresponden a ninguna disposición normativa en particular. Y esto es una actividad que diría el escepticismo moderado, es una actividad de creación. La última cosa relacionada, a diferencia del escepticismo interpretativo moderado, está el escepticismo interpretativo radical, para el cual nada existe antes de la interpretación. Los textos normativos antes de la interpretación no tienen ningún significado. Los intérpretes son libres de atribuir cualquier tipo de significado que deseen a un texto normativo, sobre todo si son los intérpretes judiciales de última instancia, cuyas decisiones no pueden ser controladas por nadie. Y los textos normativos, en el sentido de disposiciones normativas, en este caso no son parte del derecho, sino simplemente fuentes del derecho, es decir, elementos
considerados al momento de crear el derecho por parte de los intérpretes. Entonces, en el caso del escepticismo interpretativo radical, el derecho estaría compuesto simplemente por normas. Y el derecho sería creado, en este sentido, solamente por las autoridades jurídicas. Las autoridades legislativas no tendrían fundamentalmente ninguna relevancia particular. Y por último, está la teoría ecléctico-mixta, que, como su nombre lo sugiere, es una mezcla entre estas dos. Por un lado, hay una parte en la cual se considera que la actividad interpretativa es una actividad de conocimiento porque existen significados preconstituidos y por lo cual simplemente se tiene que descubrir el significado de los textos, y por el otro lado están los casos en los cuales la actividad interpretativa es una actividad de decisión, un acto de voluntad, donde el significado no está preconstituido, por lo cual se debe adscribir. La separación entre una y otra está dada para una vertiente de esta teoría por fundamentalmente se divide entre casos fáciles y difíciles en relación con, por un lado, si un texto es claro o no es claro, en el sentido de que sea claro que cuándo se aplica y cuándo no. Si no es claro, hay un conjunto de casos en los cuales no se sabe si la norma resultante o el texto se aplica o no, o si quedan abarcados por el campo de aplicación del texto. Y generalmente el problema de la teoría, digamos, la teoría ecléctica mixta o mixta está asociado con el problema de la subsunción, es decir, si frente a un caso determinado particular se puede decir que ese caso particular se subsume dentro de un caso general o no establecido en una norma jurídica o de otro tipo. Teniendo estas tres cosas en mente, estas posibilidades de qué significa derecho, estas posibilidades de qué significa autoridad y estas posibilidades de qué significa interpretación y cuáles serían las teorías de la interpretación, les propongo tratar de analizar qué significaría creación, aplicación e interpretación del derecho en el caso de las diferentes autoridades jurídicas que podríamos encontrar en el marco de un sistema jurídico. Teniendo lo anterior en cuenta, podríamos decir entonces que cuando uno dice creación del derecho se refiere a la formulación o producción de disposiciones normativas y o de normas, esto todavía no lo podemos determinar, que se consideren como pertenecientes de algún modo a un sistema jurídico determinado. Por su parte, cuando hablamos de aplicación del derecho, parecería que nos estamos refiriendo a el uso de esas disposiciones normativas o normas para argumentar o justificar, es decir, como premisa de un razonamiento, una determinada decisión jurídica. Como veremos a continuación, en este caso, lo importante es tratar de entender qué tipo de actividad es este uso, digamos, cuál es el contenido de esta actividad. Y luego la interpretación, digamos, del derecho podría consistir tanto en la actividad de determinado decidir el significado de algún documento o texto jurídico o bien el resultado o producto de esta actividad. De aquí en adelante me referiré a interpretación del derecho en el sentido de la actividad. Con esto en mente, las preguntas que surgen son qué significa crear realmente y aplicar el derecho. ¿Funciona realmente esta separación tajante entre creación y aplicación del derecho? ¿Se puede asignar realmente funciones de creación y aplicación del derecho a diferentes autoridades jurídicas dentro de un sistema? Y si no se puede, ¿cuál sería la diferencia entonces entre las diferentes autoridades jurídicas de un sistema? ¿Cómo se articularía esto entre sí? Para tratar de ver y pensar a explorar esta parte, podríamos considerar las diferentes posibilidades para ver creación y aplicación teniendo en cuenta las diferentes nociones posibles de derecho, es decir, derecho como conjunto de disposición normativa, derecho como conjunto de normas y derecho como
conjunto de disposiciones normativas y normas donde exista una relación entre la obtención de normas y las disposiciones normativas. En el primer caso, cuando concebimos al derecho como un conjunto de disposiciones normativas, crear significaría promulgar estas disposiciones normativas y aplicar el derecho significaría descubrir el significado de las disposiciones y usarlo como premisa de un razonamiento. El problema, como verán, es que solamente se podría tener una posición de este tipo si uno fuese cognitivista en la interpretación, porque esto presupone, esta división tajante, en este sentido, presupone que toda disposición normativa tiene un único significado, que ese significado ya está dado por el propio acto de creación de esa disposición normativa y que, digamos, la interpretación es un acto de descubrimiento de ese significado. Si uno es ecléctico, si uno es escéptico en la interpretación porque tiene algunas dudas con respecto a esta univocidad de significado, esto no funcionaría. Ahora bien, si se considera que el derecho es un conjunto de normas, podría decirse entonces que crear derecho es formular las normas, en el sentido de, digamos, como entidades ideales, como significados de textos, y aplicar el derecho es usar esas normas ya creadas como premisa de un razonamiento cuya conclusión es la decisión de una autoridad. Esto permitiría, por un lado, digamos, esto volvería al problema de que solamente con una posición formalista de la interpretación, o mejor dicho, cognitivista de la interpretación, se podría sostener esta cuestión tan tajante de hay una autoridad que crea las normas y una autoridad que simplemente las descubre y las aplica. Vendría a ser otra forma de reproducir estos mismos problemas que podría traer la primera concepción. Entonces, aquí lo que se generaría es nuevamente el problema de cuál sería la diferencia entre una actividad, si uno no fuese cognitivista en sentido interpretativo, se generaría el problema de cuál sería la diferencia entonces entre una autoridad legislativa y una autoridad judicial, y cuál sería la relación entre ambas al momento de considerar, digamos, una posible doble actividad de creación del derecho, porque entonces, ¿qué significaría interpretar? Nuevamente, desde una posición ecléctica, esto no se sostendría de la misma forma, porque se tendría que reconocer que al menos hay algunos casos en los cuales la autoridad, digamos, la autoridad legislativa no habría dictado normas, sino que solamente que en los casos difíciles sería la autoridad judicial aquella que las dictase. Y en el caso del escepticismo radical, de acuerdo, esto no tendría ningún sentido, separar entre autoridades legislativas y autoridades judiciales, porque las únicas productoras de normas serían las autoridades jurídicas como intérpretes, en sentido amplio, y las autoridades legislativas no tendrían ningún tipo de relevancia. Y en el caso de que se considerara el derecho tanto como un conjunto de disposiciones normativas y un conjunto de normas, entonces crear el derecho significaría o bien promulgar estas disposiciones normativas, o bien formular las normas, o bien ambas. Y aplicar el derecho se mantendría como el uso de una determinada norma como premisa de un razonamiento cuya conclusión es una decisión. El problema con en este último caso es que, si bien parecería permitir diferenciar entre autoridades jurídicas bajo otro criterio, que es que las autoridades legislativas serían creadoras de disposiciones normativas, pongamos por caso, y las autoridades jurídicas y administrativas serían autoridades creadoras de normas vía interpretación de esas disposiciones normativas al momento de la aplicación, esto tendría el problema de que no podría ser así considerado al momento si uno fuese cognitivista de la interpretación, pero también tendría algunos problemas si uno fuese ecléctico de la interpretación, porque esto significaría que no habría casos para un ecléctico claros, en este caso, porque no habría ningún caso en el cual el significado estuviese preconstituido.
por lo cual esto debería negarse de esta forma. Y para un escéptico radical esto tampoco tendría ningún sentido, porque un escéptico radical creería que el derecho está conformado simplemente por normas. Estas complejidades que, digamos, que traigo a colación en este caso, parecerían señalar o sugerir lo siguiente. Por un lado, parecería que todas las autoridades jurídicas de un ordenamiento, salvo en los extremos, como diría Kelsen, digamos, en el poder constituyente y en las autoridades administrativas de pura ejecución, son tanto y en alguna medida creadoras como aplicadoras de derecho. Entonces, la forma tradicional de concebir la separación entre autoridades aplicadoras y autoridades de creación y autoridades de aplicación no parecería resultar realmente útil para comprender nuestros sistemas jurídicos, y también parecería sugerir que quizás existe una forma más adecuada de diferenciar entre diferentes autoridades jurídicas dentro de un ordenamiento, atendiendo a los límites que posee, que digamos que cada una de estas autoridades jurídicas posee en sus respectivas tomas de decisiones. Y estos límites se podrían manifestar en el tipo de razonamiento justificatorio que usa para sus decisiones, en el margen de discrecionalidad o no que puede concebirse que posean, y qué se entiende por error en el caso de cada una de estas autoridades. Aquí permítanme abrir un momento esto. Les propongo esta pequeña tabla en relación con una aproximación a diferentes tipos de razonamiento que pueden encontrarse dentro de los sistemas jurídicos. Repito, aquí estoy hablando de razonamiento en el sentido de aducción de razones en un contexto de justificación, y no de motivos en un sentido causal o de eventos que explican las decisiones, que esto sería un contexto de descubrimiento. Teniendo esto en cuenta, puedo sugerir que existen, siguiendo a Riccardo Guastini, diferencias en 3 tipos de razonamientos diferentes que pueden asociarse con razonamientos de una autoridad legislativa, razonamientos de una autoridad judicial y razonamientos de una autoridad administrativa. En el primer caso, en el razonamiento de una autoridad legislativa, podríamos decir que es un tipo de razonamiento teleológico, es decir, es un razonamiento: se quiere un fin, este es un medio adecuado para el fin, entonces se debe llevar adelante este medio. Puede hablarse que hay libertad de los fines, es decir, pareciera ser que que el legislador puede elegir, valga la redundancia, libremente. Ok, perdón, se me abrió justo la cosa en el chat, respondo después. Que una autoridad legislativa tiene libertad en los fines, tiene una libertad completa para seleccionar los fines que quiere promover, tiene también una libertad completa en los medios que puede usar o que quiere usar para promover ese fin. No parecería tener el deber de usar normas preconstituidas a la decisión de la autoridad legislativa, en el sentido de que no tiene un deber de usar el derecho preexistente como justificación de sus decisiones. Por otro lado, no parecería tener el deber de motivar sus decisiones, es decir, de abiertamente dar razones que justifiquen la decisión tomada. En el caso de que, digamos, que hiciese público algún tipo de razonamiento en relación con la decisión tomada, por ejemplo, en la motivación de las leyes, de todas formas, esta motivación no forma parte de la decisión tomada, no forma parte indisociable. Podría no existir y la decisión sería de todas formas válida. Y la falta o falla del razonamiento en el caso, o publicidad o problemas en el razonamiento en el caso de la autoridad legislativa, parecería no tener ningún efecto. En el sentido de que si por algún motivo el único efecto o error que podríamos decir que podría tener es si el medio elegido para la búsqueda de ese fin falla, podríamos decir que la autoridad jurídica ha errado. Pero en este caso,
este juicio no tiene ningún tipo de efecto sobre digamos, la validez o la vigencia o la existencia de esa decisión, a diferencia de, como veremos, en el caso de las otras dos autoridades. En el caso de la autoridad judicial, que es el caso paradigmático usualmente que se pone en contraposición con el de la autoridad legislativa, tenemos un tipo de razonamiento deontológico, es decir, parte de una norma general, a través de determinadas premisas que usualmente tratan de afirmar que es el caso, que un caso particular es una instancia del caso general mencionado en la norma, es decir, que es un caso al cual se le aplica la norma general, y a partir de eso se deduce una decisión que algunos autores consideran que es una norma individual. En este caso, la autoridad judicial no tiene libertad en los fines, son fines que han sido impuestos por otras autoridades o que son heterónomos en sentido amplio. Tampoco tiene libertad en los medios, sus decisiones tienen que cumplir, sus decisiones tienen que cumplir con determinados parámetros establecidos muy taxativamente, sin los cuales no puede considerarse que la decisión sea válida. Tiene un deber de usar normas preconstituidas o decisiones, podríamos decir, o de considerar necesariamente dentro de sus razonamientos decisiones tomadas por otras autoridades, si no queremos hablar de normas y queremos también considerar las disposiciones normativas, como veremos a continuación. Tienen un deber de motivar las decisiones, justamente relacionado con el deber de usar las normas preconstituidas o las decisiones tomadas por otra autoridad. Este deber de motivar es un deber de mostrar que efectivamente la decisión que ha tomado la autoridad judicial está relacionada, ha tomado en cuenta, se basa, tiene como fundamento esta decisión de la otra autoridad que debe considerar en el marco de su decisión. Por este motivo, el razonamiento usado por la autoridad judicial forma parte indisociable de la decisión judicial, y también por este motivo un defecto o falla en el razonamiento de esta decisión conduce a la arbitrariedad de la decisión. Y por último, y esto es una cosa que usualmente no se analiza, pero que también tiene sentido en el marco de nuestros sistemas, tenemos la autoridad administrativa, que podríamos decir que tiene un razonamiento también teleológico. Si se quiere determinado fin, se usa este medio, y entonces este medio es adecuado para este fin, entonces se tiene que usar este medio. A diferencia de una autoridad legislativa, no tiene libertad de los fines son heterónomos. Sí tiene libertad de los medios, a diferencia de, por ejemplo, la autoridad judicial. Sí tiene un deber de usar decisiones o de basarse en normas o decisiones o disposiciones normativas preconstituidas, justamente porque no es libre en los fines. Tiene el deber de motivar las decisiones justamente por esto. Por esta misma razón, el razonamiento forma parte indisociable de la decisión tomada, y por estas mismas razones, una falla en el razonamiento de la decisión tomada lleva a la arbitrariedad de la decisión. Teniendo esto en cuenta, lo que se puede ver cómo esta idea juega en relación con las nociones de discrecionalidad y error. Si la discrecionalidad la podemos definir como una situación en la cual no hay una respuesta claramente correcta o claramente equivocada, o no hay un objetivo claro, o no hay certeza de las circunstancias, o no hay principios o reglas que guíen el orden de los valores que uno debe tomar en cuenta para decidir. Entonces, si el rasgo distintivo de la discreción es la existencia de un margen de elección en cabeza del decisor, perdón que por algún motivo dejé de compartir esto puede ser importante. Si ustedes miran esto de esta forma, parecería ser que, por ejemplo, en el caso de la autoridad legislativa hay una discrecionalidad prácticamente total. Ahora haré unas consideraciones en estos asteriscos. En el caso de la autoridad judicial parecería no haber ningún margen de discrecionalidad, porque todo le estaría dado.
Y en el caso de la autoridad administrativa, parecería que el único margen de discrecionalidad estaría dado por la libertad en los medios. En relación con esto, entonces, si estos son los rangos de discrecionalidad de cada una de las decisiones de cada uno de las autoridades jurídicas, se puede decir que han errado en el momento, por ejemplo, en el caso de la autoridad legislativa, no parecería ser muy claro que se pueda decir que ha errado, porque se tiene completa libertad de elección, tanto en los medios como en los fines, y no tiene que dar razones, entonces parecería muy difícil decir que ha errado o que puede darse o que puede quitarse la validez de su decisión con base en decir que ha errado. En el caso de la autoridad judicial, digamos, el error es o bien no haber considerado los fines, o no haber no considerado los medios, o no haber considerado la decisión de la autoridad preconstituida, la norma preconstituida, no haber motivado la decisión, haber fallado en la motivación de la decisión, que esto puede decir no haberla motivado, o haber hecho un razonamiento, una falacia, o no haber argumentado correctamente la elección de las premisas. Todo esto lleva a que el error judicial sea muchísimo más amplio del que podríamos hablar en el caso de la autoridad legislativa. Y en el caso de la autoridad administrativa, fundamentalmente se podría hablar de error en el caso de la no consideración de los fines impuestos heterónomamente, un fallo nuevamente en el caso de la motivación, la falta o el fallo, pero en el caso del fallo estaría fundamentalmente ligado a la elección de un medio que no fuese realmente conducente al fin. Y por último, con todas estas cosas, quisiera sugerirles algunas conclusiones finales, que esta, digamos, era mi sugerencia principal con esta charla. Como pueden ver, perdón, me olvidaba de algo. Todo esto que les he dicho en relación con la discrecionalidad o no, en el caso de la autoridad judicial sobre todo, también depende mucho intrínsecamente de la teoría de la interpretación que uno posea. Porque, por ejemplo, cuando uno toma en cuenta este deber de usar normas preconstituidas, que yo aquí estoy siguiendo a Agostini, pero podríamos sacar normas preconstituidas y nuevamente hablar de decisiones tomadas por otras autoridades, como por ejemplo la autoridad legislativa, ¿qué se entiende por usar decisiones tomadas por una autoridad, digamos, por otra autoridad? Puede significar tomar en cuenta la disposición normativa emitida por una autoridad legislativa, por caso. Puede ser, tomar en cuenta puede permitir o admitir que esa disposición normativa tenga una multiplicidad de significados, por lo cual dé lugar para una multiplicidad de normas. Esto si somos escépticos moderados. Puede significar que necesariamente se debe considerar aquello decidido por la autoridad legislativa, porque en un caso es ya una norma. En el caso de los casos claros, esta disposición está completamente unívocamente ligada a un significado concreto y por lo tanto a una norma, o puede simplemente significar tomar en cuenta esta disposición normativa para decir que no es aplicable al caso, que no se sabe, y entonces con base en esa luego hacemos un razonamiento que nos lleva a una decisión como acto de voluntad. En el caso de la teoría ecléctica. En el caso también de el deber de motivar las decisiones, esto es muy importante porque lo que lleva también es al análisis de qué tipo de razonamiento es el que cumplen las diferentes autoridades, si son razonamientos de tipo deductivo, si son razonamientos de tipo no deductivo, si dentro de, por ejemplo, la decisión judicial hay vinculados dos tipos de razonamientos paralelos, es decir, razonamientos de tipo deductivo, lo que se llama la justificación interna, o razonamientos de tipo no deductivo, que
es la justificación externa, que es la justificación de la elección de las premisas usadas para el razonamiento deductivo, que todo esto está abarcado por, digamos, todas las ramas de la argumentación jurídica. Y en el último caso, en el caso del efecto o la falla en el razonamiento, esto también está ligado a el modo en el cual se articula jerárquicamente la posibilidad de controlar o revisar, esto ya no tanto a nivel conceptual, sino a nivel fáctico de diseño institucional, las decisiones de unas y otras autoridades jurídicas. Entonces, y con esto concluyo, y les agradezco muchísimo la paciencia, porque me he pasado muchísimo del tiempo, pero estoy dispuesta a quedarme lo que deseen para discutir si tienen alguna duda o algún comentario. Todo esto sugiere, a mi entender, que, primero, todas las autoridades jurídicas en un sistema jurídico, independientemente de qué tipo sean, son productoras de actos jurídicos. Las preguntas centrales son qué tipos de actos jurídicos, cuáles son sus características y cómo se articulan estas autoridades entre sí. Es sumamente importante, a los efectos de poder comprender adecuadamente la práctica, el fenómeno jurídico en los casos reales, como en los casos de nuestros ordenamientos jurídicos, tener en cuenta que todas estas producciones de actos jurídicos, independientemente de cuál tipo que sean, son siempre decisiones, son siempre actos de voluntad imputables a determinados sujetos competentes, como hemos visto la definición de autoridad jurídica al principio, que cuando se habla de creación y aplicación del derecho es sumamente importante, antes de discutir al respecto, definir qué se entiende por derecho, donde la diferencia entre disposición normativa como texto y norma como significado es de fundamental importancia para definir este tipo de cuestiones, que también es sumamente importante, como he intentado mostrar, saber o adscribir a un determinado tipo, una determinada teoría de la interpretación, porque esto permite determinar qué tipo de actividad lleva adelante cada autoridad jurídica, específicamente qué significa, sobre todo, aplicar el derecho, que esto está definido por la relación entre, digamos, primero si se considera si hay disposiciones normativas o normas, que se considera que sea la interpretación en sentido amplio, y en el marco, y definir, delimitar en el marco de esta actividad cuándo se puede decir que una autoridad está incurriendo en error o no. Teniendo esto en cuenta, siguiendo Kelsen, todas las autoridades de un orden jurídico son, salvo aquellas de los extremos, constituyentes y pura ejecución, son tanto creadoras como aplicadoras del derecho. Entonces, la distinción tradicional tajante entre autoridades creadoras y autoridades aplicadoras no resulta de verdadera utilidad para intentar comprender nuestras prácticas jurídicas, sobre todo en nuestros órdenes jurídicos actuales complejísimos, y que me parece que lo relevante para diferenciar a las autoridades jurídicas, y en especial para poder controlar sus decisiones, está dado por definir con claridad, uno, qué tipo de actos jurídicos producen con sus decisiones. Dos, cuál es el tipo de razonamiento que deberían ofrecer como justificación de sus decisiones. Tres, cuál es el tipo de argumentos que deberían ofrecer como justificación de la elección de las premisas de sus razonamientos. Cuatro, cuáles son los elementos que no pueden no formar parte de las premisas de sus razonamientos. Y cinco, cuál es el margen de libertad que poseen la selección del tipo de razonamiento y de las premisas que lo componen. En este caso, como verán, es sumamente importante para determinar todas estas cosas tener una buena comprensión de la argumentación jurídica, una buena comprensión de la interpretación jurídica y una buena comprensión de que definir estas cosas y manejar este tipo de nociones y ver cómo se articulan entre sí es sumamente importante para poder, en mi opinión, tener una comprensión acabada y clara de nuestros fenómenos jurídicos. Les agradezco mucho la paciencia y de haberme pasado tanto tiempo hablando. Estoy completamente disponible para cualquier pregunta, comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias.
Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Santiago Ortega. Julieta, muchísimas gracias por su exposición. Julieta nos ha podido ofrecer una charla magistral en la que nosotros podemos apreciar lo mejor de la teoría analítica contemporánea al podernos esclarecer una multitud de conceptos y podernos ofrecer una propuesta en relación a la autoridad y el derecho. Con tal finalidad, me gustaría en primer lugar reiterarle el agradecimiento, así como también cederle la palabra a nuestros participantes. Quisiera saber si alguno de ellos tiene una pregunta. Me parece de que Darío Morales formuló una mediante el chat. No sé si Darío se encuentra. Bien, creo que puedo plantearle la pregunta. Este es el chat. Darío no contesta. Te pregunta Darío Morales, Julieta. En el inicio de tu charla mencionaste sobre las autoridades jurídicas y dentro de la misma te referiste a las autoridades administrativas. ¿El hecho de sancionar es suficiente para que se los pueda denominar jurídicas? Muchísimas gracias por la pregunta. En este caso yo quisiera preguntar qué significa o a qué se está haciendo referencia como sancionar. Porque no sé si Darío está presente para aclararme esto. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Darío. ¿Cómo está? Les saludo desde Galápagos. Sí, lo recuerdo. Ya. La pregunta es porque a veces uno considera cuando se habla de jurídico, jurídica, a una autoridad, uno no toma en cuenta en ocasiones, no en mi caso, que una autoridad jurídica, perdón, administrativa, sea jurídica, más que todo es en ese sentido. Pero con la última diapositiva que usted puso en la aplicación, puedo entender de que no solamente una autoridad administrativa es simplemente sancionadora. Perdón, me estoy riendo por el niño que estaba hablando. Llegó mi hijo, sí, me encanta. No hay nada que disculpar. Espero no haberlo aburrido demasiado al niño. Creo haber entendido qué era lo que estaba preguntando usted y yo le diría que aquello que en el marco de esta definición que yo he propuesto de autoridad jurídica, aquello que define una autoridad jurídica no es cuál sea el acto, digamos, cuál sea el tipo de acto jurídico que tiene competencia o que tiene habilidad para producir y que sea considerado válido, sino el hecho de que haya sido, digamos, que le hayan conferido esa capacidad a través de una norma de competencia. En este sentido, que una de estas autoridades tenga la competencia para establecer sanciones o no, dentro de esta, digamos, de esta noción que yo he propuesto aquí de autoridad jurídica, no es el criterio relevante. Es decir, una autoridad administrativa en este sentido podría tranquilamente no tener, a mi criterio, la capacidad normativa o la competencia de imponer sanciones y de todas formas podría ser considerada primero una autoridad jurídica, por un lado, y luego una autoridad administrativa. Si la pregunta es ¿cuál sería la diferencia entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa? En este caso, digamos, entramos en la discusión acerca de, me parece, cuál sería una discusión muy importante y muy compleja de cuál sería una diferenciación, por ejemplo, de tribunales administrativos y de tribunales judiciales. En este caso, no estoy pensando tanto en tribunales administrativos, donde la diferencia entre los tribunales administrativos y los tribunales
judiciales ordinarios, pongamos por caso, está muy borroneada, sino cuando me refiero a autoridad administrativa, aquí estoy pensando en los funcionarios públicos, en los funcionarios que sobre todo emiten actos administrativos. Porque basándonos en basándonos en este cuadro, podríamos incluso llegar a decir que los tribunales administrativos, teniendo esto en cuenta y pensando en el tipo de razonamiento, podrían en realidad ser consideradas autoridades judiciales. Entonces, en este caso, mi propuesta con esto no es tanto referirme exclusivamente a la separación entre las ramas, pongamos por caso del Estado, sobre todo muy claras entre poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, sino también poder sugerir que incluso dentro de cada una de estas ramas, se pueden encontrar diferentes, funciones. Entonces, algunas de estas autoridades jurídicas que podemos encontrar dentro de los diferentes poderes pueden ser autoridades legislativas, autoridades judiciales y autoridades administrativas. Y esto es una de las cosas, perdón que me estoy extendiendo muchísimo con esta respuesta, pero esta es una de las cosas interesantes que se discute en la cuestión de la separación de poderes, entre comillas, a ver si es una separación de poderes o es una separación de funciones. Y si es una separación de funciones, parecería que esto, se mezclaría mucho más de lo que en sentido tradicional se concibe, por ejemplo, cuando se piensa en la separación de poderes. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, doctora. Igual con la última diapositiva queda bastante claro. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta, Pablo Andrade. ¿Qué criterio tiene usted, doctora, sobre la interpretación auténtica o legislativa de las normas? Entendiendo que implica la definición de la norma en la propia norma y la lleva a cabo el legislador, la cual puede ser de dos clases, contextual y no contextual. Yo diría en este caso, Pablo, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué criterio tengo yo sobre la interpretación auténtica o legislativa? La cuestión es que en este caso pareciera ser que si bien estaríamos hablando del legislador, es decir, poder legislativo en este caso, para hacer una interpretación para llevar adelante una actividad interpretativa de este tipo, no parecería estar realizando un razonamiento como el que aquí estoy ofreciendo como el de una autoridad legislativa. Y esto no significa que el poder legislativo no realice este tipo de razonamiento, justamente sobre que puede conducir a la interpretación. Pero en este caso, perdón que me he enredado porque lo estoy pensando mientras estoy hablando. En este caso, la interpretación auténtica o legislativa de las normas, por ejemplo, como la diría Kelsen, si uno lo piensa con atención, bueno, también depende de qué tipo de teoría de la interpretación uno tenga, pero si uno piensa con atención, la interpretación auténtica que hace, por ejemplo, un parlamento de sus propias leyes, no es más que una disposición normativa adicional. Es decir, es otra ley que dice, y esta ley se debe entender de esta forma. Pero si uno, por ejemplo, no es un cognitivista de la interpretación, te diría que de todas formas esto es un texto normativo que admite interpretaciones por parte de, por ejemplo, otras autoridades como podría ser la autoridad judicial. La diferencia es que sí existe una disposición normativa, pongamos por caso, pongámonos en la cabeza de un ecléctico o de un escéptico, sobre todo moderado, si existe una disposición normativa emitida por el Parlamento que diga que determinada palabra de determinadas disposiciones normativas debe entenderse en determinado sentido, es decir, con un determinado significado, siguiendo esto, lo que sucedería no es que, el Parlamento haya producido una norma, sino lo que ha producido es una disposición normativa que, por ser considerada una disposición normativa que
cuyo objetivo es realizar una interpretación auténtica de otras disposiciones normativas, debe ser considerada como parte de las decisiones preconstituidas, por ejemplo, las autoridades jurídicas, que deben ser de todas formas consideradas en el momento de tomar una decisión judicial. Pero esto no significa que, a menos que uno sea cognitivista, por supuesto, que esta interpretación auténtica legislativa significa que se trata de una norma. No sé si queda clara esta diferencia o si he respondido a la pregunta. Quizás la pregunta iba por otro lado. Muchísimas gracias, Pablo. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más del público tiene alguna pregunta para Julieta. Yo, perdón Santiago, yo he visto un par de preguntas en el chat. Creo que uno de los que preguntó se retiró, pero de todas formas quizás estaría bueno contestarlas rápidamente. Sí, efectivamente. Hay una pregunta de Jorge Villalba, bien, en el que menciona, cuando en el Poder Judicial se procede a la aplicación de una norma, y al interpretarla se observa que la misma convierta a principios superiores dicha autoridad jurídica, ¿podría crear una norma distinta para el caso concreto? Bueno, este es una muy buena pregunta y es un problema obviamente de articulación institucional, porque cuando, digamos, dependiendo también de qué se entienda por aplicación de una norma, pero fundamentalmente sí, digamos, si uno tiene si uno realiza una interpretación de un texto normativo y descubre que esa interpretación usando ese método interpretativo específico da como resultado una norma que parece estar en contradicción con otras normas, es decir, con principios superiores de tanto quizás de una autoridad jurídica, siempre que sea una autoridad jurídica superior como un tribunal constitucional o de otra autoridad jurídica como puede ser una autoridad legislativa. En ese caso, no sé cómo contestar a la pregunta de ¿podría crear una norma distinta? Porque esta pregunta puede ser obviamente entendida en dos niveles. ¿Es el caso de que pueda crear, es decir, en un discurso descriptivo, puede hacerlo? Yo diría que sí, en el sentido de que puede tomar la decisión de no considerar ese significado, es decir, no considerar esa norma y usar otra, pero esto también puede ser, por ejemplo, usar otra norma obtenida con otro método interpretativo diferente, que esto no significa otra cosa que de esta multiplicidad posible de normas, simplemente elegir aquella que no está en contradicción con otros principios, otras normas superiores, pero también puede ser entendida como una pregunta sobre ideología de la interpretación, es decir, si frente a la percepción de una posible contradicción, entonces el intérprete debe crear una norma distinta para el caso concreto. Y en este caso yo no respondería, pero no porque no quisiera, sino porque al menos lo que intenté ofrecer aquí es, digamos, discurso descriptivo y conceptual con respecto de la interpretación. Lo único sobre lo que querría hacer hincapié es, por ejemplo, si uno es escéptico moderado, lo que diría es que las contradicciones, tanto como las lagunas, solamente se pueden apreciar una vez que se haya hecho la interpretación. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente hay lagunas y contradicciones cuando ya hay textos interpretados. Y esto significa que a través de la interpretación tanto se pueden crear estas lagunas y contradicciones como se pueden evitar. Por lo cual es posible, bajo esta, si uno es escéptico moderado, pongamos por caso, elegir un método interpretativo diferente que tenga como producto una norma diferente, la cual no entra en contradicción con estos principios superiores. El tema, por supuesto, es que también hay que interpretar estos principios superiores y a través de esta dúplice interpretación, si uno la ve de esta forma, ahí
puede surgir la contradicción o no, puede ser evitada o puede ser producida. Esto, no, simplemente esto. Oh, muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Bueno, hay una pregunta más de Darío Morales sobre los intérpretes de los textos normativos. En el caso de las decisiones de los jueces del más alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, ¿se pueden contradecir esas decisiones? Y si es así, ¿qué organismo lo puede hacer? O sea, usted se está refiriendo a si se pueden controvertir, es decir, si se pueden controlar, si pueden ser rechazadas estas decisiones. A ver, esto no se puede resolver en sede conceptual porque tiene que ver con diseño institucional y esto depende obviamente de cada sistema jurídico en particular. Hay algunos sistemas jurídicos que consienten, por ejemplo, instancias supranacionales que pueden controlar las decisiones de, por ejemplo, tribunales constitucionales o cortes supremas, pongamos por caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay otros sistemas en los cuales no. Pero esto, y aquí solamente voy a mencionarlo rápidamente, así podemos pasar a, creo que hay dos preguntas más y me estoy alargando muchísimo. Aquí hay una diferencia que se tiene que hacer entre lo que es que algo sea definitivo y que algo sea infalible, que esto lo ha introducido sobre todo Hart. Una cosa es que, por ejemplo, una decisión del máximo tribunal sea definitiva en el sentido de que no pueda ser controlada, porque justamente esa es la definición de último tribunal, más alto tribunal, es decir, aquello que controla pero no puede ser controlado, o aquel que decide pero que no se le puede controlar la decisión. Pero esto no quiere decir que no existan, por ejemplo, desde una teoría ecléctica de la interpretación, eso no quiere decir que no existan criterios para decir que, digamos, esta decisión ha sido incorrecta, siempre que uno sea ecléctico en la interpretación. La pregunta sobre el diseño institucional, en este caso, es hasta qué punto, digamos, cuál es la función que cumplirían las autoridades judiciales. Si la función que cumplirían las autoridades judiciales es buscar la justicia, entonces no debería existir ningún límite a el control de las decisiones judiciales. El problema es que vamos hacia, digamos, ad infinitum. Si la función del Poder Judicial o de las autoridades judiciales en este sentido, pero del Poder Judicial en particular, es la resolución de conflictos, entonces necesariamente se tiene que cortar en algún caso, en este caso en los jueces del más alto tribunal constitucional, y por lo cual no podríamos contradecir en el sentido de controvertir esas decisiones, por más de que tengamos criterios para establecer si se han equivocado o no. Esto fundamentalmente. Muy bien, y tenemos una última pregunta de Alejandro Calceta, que señala, ¿los principios que mencionas son objeto de la interpretación de los jueces o más bien un producto de esta? Porque las formulaciones que los expresarían no son principios hasta que son interpretadas. Ok. Sí, sé de dónde viene. Cuando yo hablo de principios, he respondido de modo bastante laxo para no meterme en esta cuestión. Es cierto lo que dice Alejandro Calceta. Si uno, y este es el punto, si uno es escéptico moderado y uno adhiere a esta separación entre la disposición y la norma, pero además al hecho de que siempre puedan existir una multiplicidad de interpretaciones posibles para los textos normativos, y además adhiere a la diferencia o la posibilidad de diferenciar de algún modo entre reglas y principios, entonces es cierto que antes de la interpretación no se puede decir que una determinada disposición normativa exprese un principio o una regla. Que algo exprese un principio o una regla es, según una teoría de la interpretación de escéptica moderada, mínimamente, es decisión del intérprete. Es decir, al momento de interpretar una determinada disposición normativa,
La interpretación puede producir, es decir, puede dar como resultado, puede dar como producto, ya sea una regla o un principio. Y esto es, digamos, discrecionalidad en un sentido amplio del intérprete. Perdón, discúlpame Santiago, creo que había una pregunta de Wilson. ¿Puedo responderla rápidamente? Ah, sí, efectivamente, hay una pregunta de Wilson. ¿Qué opinión tienes sobre los cambios interpretativos judiciales que ocurren en corto tiempo sobre un mismo punto de derecho y su incidencia en la seguridad jurídica? Por cuanto al momento de haberse interpuesto la acción se tenía una interpretación distinta. Esto es una pregunta muy interesante que yo no sé si podría contestar basándome en aquello que dije en esta charla. Perdón que estoy, digamos, estoy pensando. Hay un problema con, digamos, siempre hay un problema, por supuesto, con esto, con los cambios de interpretación de textos normativos, sobre todo cuando se producen en tiempos cortos o cuando se producen de un momento a otro, por ejemplo, como resultado de la decisión de un único tribunal con una competencia específica para hacerlo, como por ejemplo un tribunal constitucional, o se ha producido un cambio tal en la, digamos, en la comunidad jurídica que ha revertido absolutamente, digamos, los métodos interpretativos usados o los productos de los métodos interpretativos vigentes. En este caso, ¿qué opinión tengo yo con respecto de esto? Lo único que puedo decir es que sé que existe. A nivel descriptivo es, digamos, es una cosa existente. Creo que tendencialmente existe una reticencia a este tipo de cambios judiciales en modos tan cortos, justamente por los problemas pragmáticos que esto genera en relación con el devenir de la jurisprudencia en sentido amplio, pero también la actividad de los tribunales en sentido estricto. Si usted está preguntándose por si alguien que ha interpuesto una acción porque considera que una determinada disposición normativa tenía un determinado significado y en el medio de la acción esta percepción del significado ha cambiado en el marco de la jurisprudencia por el motivo que sea, digamos, esto tiene siempre incidencia en la seguridad jurídica, pero es un hecho. Es decir, el tema con la seguridad jurídica yo creo que está sobre todo en la posibilidad de usarla como criterio para controlar determinadas decisiones. Entonces, si uno usa el criterio de la seguridad jurídica, pongamos por caso, para controlar la decisión de un tribunal o de varios tribunales o del conjunto de tribunales en sentido amplio, basados en, por ejemplo, que no pueden cambiar en corto tiempo o que no pueden cambiar atendiendo determinadas categorías de casos o no, o que no pueden cambiar de modo tajante atendiendo a determinadas categorías de actores o no, yo diría que pragmáticamente esto es muy atendible. Conceptualmente no sé si es una cosa que se puede contestar. Yo creo que forma parte de, por supuesto, un discurso de aquello que debe ser el derecho, en lo cual yo podría estar de acuerdo con usted en que habría que evitar cambios absolutamente abruptos de interpretación, digamos, de esta forma, que se producen en la realidad bastante, pero más allá de eso no podría decirle mucho. Sé que es una respuesta decepcionante, pero realmente esto forma, digamos, una respuesta acabada a lo que usted acaba de preguntar, forma parte de una teoría muy
que debe ser mucho más grande y mucho más profunda con respecto a la ideología de la interpretación, por ejemplo, y a la ideología del diseño institucional, que pueda, digamos, que diseñe las instituciones de modo tal que pueda tender, por ejemplo, a limitar la posibilidad de que estos cambios interpretativos judiciales se produzcan bajo determinadas circunstancias y o en determinados lapsos temporales y o con referencia a determinados objetos. Perdón por la respuesta decepcionante. Muy bien. En nombre del doctor Pablo Larcón, director de nuestra Escuela de Posgrado en Derecho, quiero agradecerle a la doctora Julieta por participar dentro de este foro internacional online, así como también a todos los asistentes. Muchas gracias, Julieta. Ha sido un gran gusto verte, así como también escucharte, y sobre todo con esa misma lucidez y con una finalidad esclarecedora que resulta ser muy valiosa para la comunidad académica ecuatoriana. En tal sentido, les agradecemos a todos por su participación. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Santiago, y les agradezco nuevamente la asistencia y les agradezco nuevamente la paciencia por haber estado mucho más de la hora que se había programado para esta actividad. Muchísimas gracias a la Universidad del Espíritu Santo por haberme invitado y haberme permitido participar de este foro. Me parece que, digamos, las actividades de este tipo son extraordinariamente interesantes y útiles para las comunidades y, bueno, nada, muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias. Buenos días.